La historia de San Nicolás comienza en uno de los periodos más desafiantes y fascinantes de la Iglesia, cuando el cristianismo aún se consolidaba como fuerza espiritual y moral dentro de un mundo marcado por tensiones políticas, luchas culturales y persecuciones religiosas. Nicolás nació hacia el año 270, en la ciudad de Patara, región de Licia, en el actual territorio de Turquía, un ambiente costero próspero y culturalmente activo. Licia vivía bajo el dominio del Imperio Romano, pero conservaba tradiciones locales profundamente arraigadas y una religiosidad variada que influía en la vida diaria de las personas. En ese escenario complejo, el cristianismo surgía como una fe firme, pero todavía vulnerable, siendo frecuentemente objeto de desconfianza y hostilidad. El nacimiento de Nicolás, por tanto, no ocurrió en tiempos tranquilos, sino en medio de una sociedad que se transformaba rápidamente y donde el coraje y la fidelidad eran virtudes esenciales para la supervivencia de aquellos que seguían a Jesucristo. La familia de Nicolás era profundamente cristiana y conocida en la región por su espíritu caritativo y por su conducta ejemplar. Sus padres, Teófanes y Nona, eran personas de gran fe, respetadas por la comunidad tanto por su posición social como por su vida íntegra. No poseían una riqueza extravagante, pero vivían con dignidad y siempre ponían a Dios en el centro de todo. Fue dentro de esa atmósfera de devoción sincera donde Nicolás dio sus primeros pasos, aprendiendo desde temprano que la verdadera grandeza no está en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de servir al prójimo por amor a Cristo. La educación recibida en su casa moldearía profundamente su modo de ver el mundo, enseñándole que la fe necesita ser vivida en la práctica, en cada gesto cotidiano, principalmente en favor de los más pobres y vulnerables. Su nacimiento fue acompañado de una fuerte devoción por parte de sus padres, que ya habían enfrentado el sufrimiento de la esterilidad durante muchos años. Según antiguas tradiciones, la llegada de Nicolás fue vista como un verdadero regalo del cielo, fruto de muchas oraciones y súplicas. Creció siendo educado por sus propios padres en la doctrina cristiana, aprendiendo historias bíblicas, oraciones y cánticos que se convertirían en pilares de su espiritualidad. Desde pequeño, demostraba una sensibilidad rara para las cosas sagradas, prefiriendo los momentos de oración a los juegos habituales de los niños de su edad. Este comportamiento, lejos de ser forzado, brotaba naturalmente de su corazón, que parecía inclinado desde temprano al amor y a la misericordia divina. La infancia de Nicolás fue marcada por episodios que ya revelaban la grandeza de su futura vocación. Los antiguos relatos describen que, aun siendo niño, manifestaba un profundo sentido de justicia y compasión. Mientras otros niños discutían o competían entre sí, Nicolás prefería ayudar a los más frágiles, compartir lo que tenía y consolar a los que sufrían. Las personas a su alrededor percibían que había algo diferente en él, una serenidad y una firmeza que no correspondían a su corta edad. La armonía entre su naturaleza dulce y su fuerte sentido moral lo convertían en un ejemplo vivo, incluso antes de comenzar su ministerio religioso. Con el paso de los años, Nicolás recibió una sólida formación en filosofía, retórica y teología, algo común para jóvenes de familias cristianas más estructuradas. Esa educación no sirvió solo para convertirlo en un hombre culto o elocuente, sino para profundizar su comprensión sobre Dios, sobre la Iglesia y sobre el papel espiritual que empezaba a discernir para su vida. Su conocimiento de las Escrituras era impresionante, especialmente para alguien tan joven, y su capacidad de explicar pasajes difíciles llamaba la atención incluso de los mayores de la comunidad. Muchos creían que la mano de Dios reposaba sobre él de modo especial, preparándolo para una misión grandiosa que aún estaba por manifestarse. Sin embargo, la juventud de Nicolás también estuvo marcada por el dolor y la pérdida. Siendo todavía relativamente joven, perdió a sus padres en una epidemia que alcanzó la región, quedando huérfano y profundamente abatido. El sufrimiento, sin embargo, no fue capaz de destruirlo espiritualmente.
Por el contrario, esa tragedia intensificó su fe y lo llevó a buscar una unión más íntima con Dios. Comprendió que la vida terrena es pasajera y que toda riqueza, incluso la afectiva, debe ser vivida con gratitud, pero sin apego orgulloso. Al heredar los bienes de la familia, Nicolás tomó una decisión radical. Usaría todo lo que poseía para ayudar a los pobres, huérfanos y necesitados, haciendo de la caridad el gran eje de su existencia. Ese periodo de soledad y discernimiento fue fundamental para su madurez espiritual. Sin la presencia física de sus padres, Nicolás encontró en Dios la figura paterna y materna que lo guiaría por el resto de su vida. Se sumergió en la oración, en el ayuno y en la lectura de las Escrituras, buscando en cada gesto acercarse más a la santidad. La comunidad observaba su dedicación y veía en él a un joven que parecía destinado a algo mayor que una simple vida común. Su comportamiento inspiraba confianza, y muchos ya lo buscaban para pedirle consejos espirituales, como si vieran en él un faro seguro en medio de las tempestades de la vida. A partir de ese momento, la fama de su generosidad comenzó a extenderse. Nicolás, aún sin desear reconocimiento, se hizo conocido por actos de caridad realizados de manera discreta y silenciosa. Creía profundamente en las palabras de Jesús que enseñaban a hacer el bien sin buscar aplausos, ocultando la mano que daba y ofreciendo cada gesto como sacrificio agradable a Dios. Sus obras no eran fruto de vanidad, sino expresión auténtica de un corazón totalmente inflamado por el amor cristiano. A partir de esos gestos simples, la figura de Nicolás empezó a configurarse como la de un verdadero imitador de Cristo. El contexto histórico de la época también fortaleció su vocación. El cristianismo comenzaba a ganar espacio en el Imperio Romano, pero aún era perseguido en muchos lugares, y los seguidores de Jesús vivían bajo el riesgo constante de represalias. Nicolás sabía que seguir a Cristo significaba cargar la cruz, enfrentar insultos y muchas veces arriesgar la propia vida. Aún así, permanecía firme, confiado en que Dios sostendría a aquellos que se mantuvieran fieles. Su valentía silenciosa se convertía en un testimonio poderoso para la comunidad cristiana local. Toda esa formación inicial, marcada por la fe de la familia, por la sólida educación, por el dolor de la pérdida y por la práctica de la caridad, preparaba a Nicolás para los desafíos que enfrentaría en los años siguientes. Todavía no imaginaba que se convertiría en uno de los obispos más amados y venerados de la Iglesia antigua, símbolo de generosidad, coraje y santidad. Pero Dios ya lo conducía, discretamente, hacia la misión que transformaría su vida y dejaría una marca indeleble en la historia de la cristiandad. Así comenzaba la trayectoria de aquel que, siglos más tarde, sería reconocido como uno de los santos más populares del mundo, inspiración para generaciones y modelo de fe inquebrantable. La juventud de San Nicolás estuvo acompañada de una profunda sensibilidad hacia las necesidades humanas, algo que se manifestaba de forma tan intensa que muchos lo veían como un verdadero instrumento de la providencia divina. Movido por esa compasión genuina, comenzó a practicar la caridad en secreto, evitando cualquier forma de reconocimiento. Esta actitud no era fruto de una timidez excesiva, sino expresión de su profunda convicción cristiana. Todo debía hacerse para la gloria de Dios y no para la propia exaltación. Viviendo de modo discreto, Nicolás salía con frecuencia por la noche para llevar comida, monedas o provisiones a las casas de familias necesitadas. Ese estilo de vida silencioso y sacrificial moldearía la base de su espiritualidad y se convertiría en una de las características más marcantes de su santidad. Uno de los episodios más conocidos de su caridad es la historia de las 3 jóvenes que vivían en extrema pobreza. Su padre, desesperado e incapaz de proporcionar un futuro digno a sus hijas, temía que fueran conducidas a la infamia por falta de recursos para el matrimonio. Al oír hablar de ese drama, Nicolás actuó sin vacilar. Durante 3 noches consecutivas, dejó bolsas de oro en la ventana, o, según algunas tradiciones, en la chimenea, de la casa de la familia,
La forma en que actuó, en completo secreto y sin jamás buscar crédito por su generosidad, tocó profundamente el corazón de aquella familia y se convirtió en símbolo universal de su amor silencioso. Este episodio no solo salvó a aquellas jóvenes, sino que también se transformaría en el origen remoto de la tradición cristiana, que siglos más tarde inspiraría la figura de San Nicolás como prototipo del generoso distribuidor de regalos. La fama de esos gestos empezó a expandirse, incluso contra la voluntad del santo, porque la verdadera caridad siempre encuentra una forma de iluminar el mundo a su alrededor. Personas de diversas regiones comenzaron a escuchar relatos sobre el joven que distribuía ayuda sin pedir nada a cambio. Muchas familias testimoniaban, conmovidas, la intervención providencial que llegaba siempre en los momentos más críticos. La presencia silenciosa de Nicolás transformaba ambientes de desesperación en espacios de esperanza, mostrando que Dios no abandona a aquellos que confían en su misericordia. En todos esos gestos, Nicolás evidenciaba su profunda adhesión al Evangelio, particularmente a las palabras de Jesús sobre dar limosna en secreto, para ser recompensado solo por el Padre que ve lo oculto. Además de su caridad material, Nicolás también comenzó a ser reconocido por señales extraordinarias que acompañaban su vida de oración. Se cuenta que, cierta vez, durante una fuerte tormenta que amenazaba con destruir embarcaciones en la costa de Licia, Nicolás intercedió fervorosamente por los marineros que corrían riesgo de muerte. Al final de la noche, la tormenta cesó repentinamente, permitiendo que todos regresaran a sus casas sin pérdidas. El acontecimiento fue visto por la población como un milagro, y muchos empezaron a atribuir al joven una protección divina especial sobre aquellos que enfrentaban los peligros del mar. Este episodio marcaría profundamente su relación con los navegantes, que más tarde lo reconocerían como su patrono. La espiritualidad de Nicolás florecía con la fuerza de alguien que se dejaba conducir enteramente por Dios. Incluso siendo todavía joven, presentaba un discernimiento espiritual impresionante, capaz de identificar situaciones de injusticia, abuso o sufrimiento y actuar con prudencia y compasión. Su vida se construía sobre 3 pilares esenciales: oración constante, caridad práctica y observancia fiel del Evangelio. Pasaba largos periodos en silencio ante Dios, buscando comprender su voluntad. Este hábito interior le concedía una serenidad que inspiraba confianza en todos los que se acercaban. Era como si llevara consigo una paz profunda, una estabilidad que emanaba naturalmente y tocaba los corazones más afligidos. Su reputación crecía no porque la buscara, sino porque su santidad era demasiado evidente para permanecer escondida. Los ancianos de la comunidad, al percibir su madurez espiritual, comenzaron a invitarlo a ayudar en la vida religiosa local, pidiéndole que predicara, ayudara en la distribución de limosnas y aconsejara a familias en dificultades. Nicolás, sin embargo, hacía todo eso con gran humildad, reconociendo siempre que era Dios quien actuaba a través de él. No se consideraba digno de ninguna distinción y pedía constantemente a Dios que lo mantuviera alejado del orgullo. Su modestia lo hacía aún más querido, y su presencia era vista como una bendición en cualquier lugar donde llegaba. Otro relato significativo de su juventud es el episodio del marinero que cayó del mástil durante un viaje y murió instantáneamente. La embarcación transportaba mercancías y se dirigía hacia la ciudad de Mira cuando, ante la desesperación de los tripulantes, Nicolás habría intercedido con lágrimas por la vida de aquel hombre. Para sorpresa de todos, el marinero volvió a la vida poco después, completamente recuperado. Los navegantes se postraron ante el santo, reconociendo que la intercesión de Nicolás había salvado a su compañero. Este acontecimiento se difundió como fuego por las regiones costeras, fortaleciendo aún más su fama de protector de quienes enfrentaban tempestades y peligros marítimos. A pesar de los milagros que lo acompañaban, Nicolás jamás buscó prestigio o influencia política. Al contrario, continuó viviendo de manera simple, dedicándose a la oración y a las obras de misericordia.
Su corazón permanecía libre de ambiciones terrenas y su única preocupación era imitar a Cristo con fidelidad. Esta profunda humildad contrastaba fuertemente con la mentalidad dominante de la época, marcada por la búsqueda de poder y gloria. Nicolás se convirtió en un signo vivo de contracultura cristiana, alguien que prefería la sencillez a la ostentación, el servicio al estatus, la verdad a la conveniencia. Esta actitud influiría decisivamente en su camino hacia el episcopado. Aún así, Nicolás enfrentó tentaciones y pruebas interiores. El reconocimiento público de sus milagros y su fama creciente podrían haber inflamado su ego, pero combatía constantemente esas inclinaciones con oración, penitencia y vigilancia interior. Sabía que la vanidad podía destruir incluso a los más virtuosos y que el enemigo muchas veces intenta seducir corazones generosos con elogios y honores. Pero Nicolás no cedió. Su perseverancia en la humildad se convertiría en una de las marcas más fuertes de su trayectoria espiritual, ayudándolo a permanecer fiel a la misión que Dios le confiaría en los años siguientes. Así, mientras crecía en virtudes y caridad, Nicolás se preparaba sin saberlo para asumir una de las funciones más importantes de la Iglesia, el episcopado. Su corazón puro, su fe inquebrantable y su profunda sensibilidad hacia los más necesitados lo convertirían en el candidato ideal para guiar al pueblo de Dios en tiempos turbulentos. La comunidad que lo conocía de cerca intuía que el joven, bondadoso y sabio, estaba siendo moldeado directamente por las manos del Señor para una misión todavía mayor. Esta misión se manifestaría de forma sorprendente cuando, por voluntad divina, sería elegido obispo de Mira, hecho que marcaría el inicio de una nueva y decisiva etapa de su vida. La elección de San Nicolás como obispo de Mira es uno de los episodios más emblemáticos y espiritualmente impactantes de su vida, mostrando cómo Dios conduce de manera misteriosa y sorprendente a aquellos que elige. La ciudad de Mira, situada en Licia, atravesaba un momento delicado tras la muerte del antiguo obispo. Los líderes de la comunidad cristiana buscaban a alguien de fe inquebrantable, carácter irreprochable y profunda caridad para asumir la misión. Varios nombres fueron sugeridos, pero ninguno parecía reunir todas las virtudes necesarias para guiar al rebaño en tiempos tan difíciles. Fue entonces cuando uno de los ancianos de la Iglesia, tras un intenso periodo de oración, recibió una inspiración divina que cambiaría el rumbo de la elección. El nuevo obispo debía ser el primer hombre que entrara por la puerta de la iglesia a la mañana siguiente. La noticia se difundió entre los sacerdotes y los fieles, que aguardaban con expectación quién sería el elegido por Dios. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas despuntaba y la ciudad despertaba lentamente, Nicolás caminaba hacia la iglesia como hacía todos los días, movido por su profundo amor a la oración y al silencio ante Dios. Sin saber nada de la revelación, entró por la puerta principal en el preciso momento en que todos los presentes observaban atentamente. Los ancianos, movidos por la convicción espiritual, se acercaron a él con reverencia y le preguntaron su nombre. Al oír Nicolás, confirmaron inmediatamente que era el hombre elegido por Dios para conducir al pueblo de Mira. Sorprendido y profundamente conmovido, Nicolás intentó rechazar el nombramiento, pues se consideraba indigno de tan grande responsabilidad. En su sincera humildad, creía que debía permanecer en el anonimato, sirviendo en silencio y ayudando a los pobres sin ocupar cargos de destaque. Sin embargo, la insistencia de los ancianos y el testimonio unánime de la comunidad lo convencieron de que aquella era, de hecho, la voluntad divina. Comprendió que Dios no elige a los más fuertes o más aptos según los criterios del mundo, sino a aquellos cuyo corazón está dispuesto a seguir sus caminos, y así aceptó la misión con santo temor, prometiendo entregar su vida totalmente al servicio de la Iglesia. La ceremonia de ordenación episcopal de Nicolás estuvo marcada por una gran emoción. Los fieles se reunieron en la Catedral de Mira, llenando cada espacio para presenciar el momento histórico en que el joven, conocido por su caridad silenciosa,
se convertía en pastor del rebaño de Cristo. Durante el rito litúrgico, los sacerdotes impusieron las manos sobre él, invocando al Espíritu Santo para que lo capacitara con sabiduría, discernimiento y fortaleza. Muchos presentes relatan que Nicolás permaneció en profunda oración durante toda la celebración, con lágrimas discretas descendiendo por su rostro, expresión de su total entrega a la misión confiada por Dios. Una vez obispo, Nicolás asumió de inmediato la tarea de defender, enseñar y santificar a su pueblo. El contexto histórico de la época presentaba innumerables desafíos. La Iglesia enfrentaba persecuciones, comenzaban a difundirse herejías y muchos cristianos corrían riesgo de muerte por profesar su fe. Nicolás no se dejaba perturbar por el miedo. Creía firmemente que la función del obispo era ser el primero en dar ejemplo de valentía y fidelidad. Así, visitaba personalmente comunidades lejanas, consolaba a los perseguidos, sostenía a quienes flaqueaban y animaba a todos a permanecer firmes en la fe en Cristo, incluso ante la hostilidad del imperio. Una de sus primeras acciones como obispo fue instituir sistemas organizados de caridad para ayudar a los pobres, huérfanos y viudas, grupos especialmente vulnerables en aquella sociedad. Administraba los recursos de la Iglesia con sencillez, evitando cualquier gasto superfluo y destinando casi todo al cuidado de los necesitados. Su episcopado se hizo conocido por transformar la diócesis de Mira en un verdadero refugio para los que sufrían. Comerciantes que pasaban por la ciudad testimoniaban que nunca había hambre entre los fieles, porque el obispo cuidaba personalmente de que todos recibieran ayuda. Esa actitud reforzaba su fama de pastor bueno y misericordioso, que no gobernaba desde arriba, sino que caminaba entre su pueblo como un padre amoroso. Nicolás también era un predicador admirable. Sus homilías atraían multitudes que se reunían para escuchar sus palabras llenas de sabiduría, sencillez y profundidad espiritual. Hablaba con dulzura, pero también con firmeza cuando era necesario, denunciando injusticias, advirtiendo contra el pecado e instruyendo con claridad sobre la doctrina cristiana. Muchos volvían a casa profundamente tocados, decididos a cambiar de vida después de escucharlo. Su voz mansa tenía un poder singular para transformar corazones endurecidos, porque no hablaba solo desde un conocimiento teológico, sino desde una vida enteramente entregada a Dios. Con el paso del tiempo, su fama se extendió más allá de Mira. Personas de tierras lejanas viajaban hasta la ciudad para pedir consejos, milagros o simplemente para verlo. Se había convertido en un verdadero símbolo de la presencia paterna de Dios en la tierra. Sin embargo, a pesar de la creciente popularidad, Nicolás seguía siendo el mismo hombre humilde que ocultaba limosnas en su juventud. Continuaba caminando por las calles de forma discreta, visitando a los enfermos, consolando a las viudas y realizando obras de misericordia sin ostentación. Esa constancia de carácter revelaba que su corazón permanecía profundamente enraizado en el Evangelio. Incluso con el aumento de las responsabilidades, Nicolás nunca abandonó su vida de oración. Dedicaba largas horas del día y de la noche a la meditación silenciosa, al ayuno y a la contemplación de los misterios divinos. Reconocía que sin esa unión continua con Dios, no sería capaz de guiar al pueblo de manera justa y santa. Su intensa espiritualidad lo convertía en un hombre de discernimiento admirable, capaz de tomar decisiones difíciles con serenidad y claridad espiritual. Esa unión profunda con Dios sería esencial para enfrentar las tempestades que vendrían, especialmente durante los periodos de persecución que golpearían a la Iglesia con ferocidad. Así, su episcopado se consolidaba como uno de los más inspiradores de la antigüedad cristiana. Nicolás era al mismo tiempo pastor atento, predicador ardoroso, maestro de la caridad, defensor de la fe y hombre de profunda humildad. Cada uno de sus gestos parecía confirmar que su elección había sido realmente divina. Se convertía no solo en obispo de Mira, sino también en un símbolo vivo de la acción de Dios en la historia. Y fue con ese espíritu de total dedicación
como enfrentó los grandes desafíos de la persecución de Diocleciano, momento decisivo de su vida que revelaría aún más profundamente su valentía y su fe inquebrantable. La persecución instaurada por el emperador Diocleciano a comienzos del siglo IV fue uno de los momentos más sombríos de la historia de la Iglesia y también un período decisivo en la vida de San Nicolás. El emperador, temiendo la expansión del cristianismo y queriendo restaurar la antigua religión romana, ordenó la destrucción de templos cristianos, la prisión de obispos, la quema de libros sagrados y la ejecución de fieles que se negaran a adorar a los dioses paganos. La medida afectó directamente a Mira y a toda Licia, transformando el día a día en un ambiente de tensión y vigilancia constante. Nicolás, como obispo, sabía que su nombre estaba entre los principales objetivos de las autoridades, pero ni por eso dejó de ejercer su misión. Continuó visitando a los fieles, celebrando secretamente la Eucaristía y reforzando el coraje de aquellos que temían por sus propias vidas. El valor de Nicolás ante las amenazas no era fruto de la imprudencia, sino de una confianza absoluta en la providencia divina. Tenía plena conciencia de que la vida de un obispo no debía ser protegida a costa del rebaño, sino ofrecida por amor a su pueblo, tal como Cristo dio la vida por sus ovejas. Aunque sabía que podía ser arrestado en cualquier momento, se negó a abandonar la ciudad o esconderse. Su presencia fortalecía a los cristianos que estaban al borde de renegar de la fe por miedo a la tortura, y muchos encontraban en la serenidad del obispo la fuerza necesaria para permanecer fieles. Este testimonio silencioso, pero poderoso, hizo que Nicolás fuera recordado como uno de los pastores más firmes de ese período turbulento. Su prisión acabó ocurriendo inevitablemente. Soldados romanos, actuando bajo órdenes imperiales, invadieron la residencia episcopal y llevaron a Nicolás esposado ante el gobernador. No ofreció resistencia, no discutió ni mostró miedo. Simplemente caminó con dignidad, como quien sabía que estaba participando de los sufrimientos de Cristo. Al ser interrogado sobre su fe, afirmó con firmeza que jamás negaría a Jesús, le costara lo que le costase. Estas palabras irritaron profundamente a las autoridades, que ordenaron su inmediata reclusión. Nicolás fue arrojado a una prisión húmeda, sombría y superpoblada, junto con otros cristianos que aguardaban juicio o ejecución. Dentro de la prisión, su presencia transformó completamente el ambiente. Muchos detenidos estaban desesperados, heridos física y espiritualmente, sin esperanza de liberación. Pero Nicolás, movido por el amor pastoral, se convirtió en un verdadero refugio dentro de aquel lugar de tinieblas. Rezaba con los prisioneros, consolaba a los que estaban al borde de la muerte, animaba a quienes temían flaquear y enseñaba sobre el valor salvífico del sufrimiento unido a la cruz de Cristo. Los guardias, al percibir su serenidad inquebrantable, quedaron impresionados. Incluso encadenado y privado de su libertad, Nicolás irradiaba una luz interior que ningún poder humano podía apagar. Las condiciones de la prisión eran extremadamente duras: hambre constante, frío, poca agua, enfermedades y agresiones frecuentes. A pesar de todo, Nicolás jamás murmuraba contra Dios. Al contrario, agradecía la oportunidad de compartir los dolores que tantos mártires habían padecido. Su profunda fe inspiró a innumerables cristianos encarcelados a soportar la persecución con dignidad. Algunos relatos antiguos afirman que ciertos guardias llegaron incluso a pedirle que rezara por sus familias, reconociendo en él una santidad que superaba los límites de cualquier creencia política o religiosa. Nicolás tenía el don de tocar los corazones incluso en situaciones de sufrimiento extremo. Mientras tanto, fuera de la prisión, los fieles de Mira clamaban incesantemente por la liberación de su pastor. Toda la comunidad sentía su ausencia de manera dolorosa. Los pobres, especialmente, lloraban porque sabían que nadie los defendía como él. Las viudas y los huérfanos se encontraban desamparados y muchos temían que la diócesis sucumbiera al desaliento. Sin embargo,
el recuerdo de su valentía servía de fuerza para que permanecieran unidos. El pueblo sabía que, si Nicolás estuviera libre, haría todo lo posible por protegerlos, y por eso ellos hacían lo posible por mantener viva su memoria y sus obras de caridad durante su ausencia forzada. El encarcelamiento de Nicolás duró hasta el final de las persecuciones, cuando el emperador Constantino ascendió al poder y publicó el Edicto de Milán, garantizando libertad religiosa a los cristianos. La liberación del obispo fue celebrada como un verdadero renacimiento espiritual para Mira. La población se reunió en masa delante de la prisión, esperando su salida. Muchos lloraban al verlo tan delgado y debilitado, pero al mismo tiempo iluminado por un semblante de paz que parecía sobrenatural. Al cruzar las puertas, Nicolás hizo la señal de la cruz sobre el pueblo, como quien bendice no solo a su diócesis, sino a toda la iglesia renacida tras años de tinieblas. Tan pronto como retomó sus funciones episcopales, Nicolás se dedicó a reconstruir espiritualmente a la comunidad. Recorrió ciudades y aldeas, restableciendo la unidad entre los cristianos, incentivando el perdón y la reconciliación y reorganizando las obras de caridad. Su tiempo en prisión no lo había endurecido, al contrario, había profundizado su misericordia y su compasión. Sabía que muchos habían flaqueado por miedo durante la persecución y no los condenó. Al contrario, los acogió con ternura y los condujo de vuelta al camino de la fe. Su actitud revelaba la extraordinaria dimensión pastoral de su alma. La experiencia de persecución también fortaleció su autoridad moral dentro de la Iglesia. Obispos de otras regiones empezaron a consultarlo en cuestiones doctrinales, disciplinarias y espirituales. El coraje demostrado durante los años de Diocleciano era visto como un sello de autenticidad cristiana. Nicolás no solo había sobrevivido a la persecución, sino que había salido de ella aún más santo, más prudente, más firme y más compasivo. Esta combinación de virtudes lo convertiría en una figura central en el Concilio de Nicea, evento histórico que marcaría profundamente el rumbo de la Iglesia. Pero antes de llegar a ese momento crucial, todavía debía reconstruir Mira, restablecer la esperanza del pueblo y reavivar la llama de la fe, que nunca se había apagado por completo. Así la persecución no destruyó a Nicolás, al contrario, lo perfeccionó. Su testimonio silencioso dentro de la prisión, su fidelidad inquebrantable y su actitud de pastor incansable después de la liberación lo consolidaron como uno de los mayores obispos de su época. El fuego de la persecución no consumió su fe, sino que la purificó, transformándolo en un ejemplo luminoso para las generaciones. Él mostraba con su propia vida que la verdadera fuerza de la Iglesia nunca estuvo en el poder político, sino en la santidad de aquellos que se entregan totalmente al amor de Cristo. Después de sobrevivir a la terrible persecución de Diocleciano y retomar su misión episcopal, San Nicolás se convirtió en uno de los obispos más influyentes y respetados del Oriente cristiano. Su experiencia de sufrimiento, su santidad comprobada y su firmeza doctrinal hicieron que fuera invitado a participar en uno de los momentos más decisivos de la historia de la Iglesia, el primer concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325. El objetivo del concilio era enfrentar la herejía arriana que amenazaba seriamente la unidad de la fe. La controversia, iniciada por Arrío, un presbítero de Alejandría, afirmaba que Jesús no era verdadero Dios, sino solo una criatura elevada. Esta doctrina ponía en riesgo todo el fundamento de la fe cristiana, pues negaba la divinidad de Cristo y, en consecuencia, la misma redención. Al llegar al concilio, Nicolás tenía ya una posición firme e inquebrantable. Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero, consubstancial al Padre, eternamente engendrado y no creado. El ambiente del concilio era intenso, lleno de debates teológicos acalorados, tensiones políticas y disputas espirituales que revelaban la gravedad de la crisis. Obispos provenientes de diversas regiones traían consigo las heridas de la persecución, algunos mutilados, otros ciegos o marcados por quemaduras,
pero todos unidos por un mismo propósito: defender la fe transmitida por los apóstoles. Nicolás, silencioso y atento, seguía cada argumento con profundidad espiritual, sabiendo que la verdad necesitaba ser proclamada con claridad para preservar la integridad de la doctrina cristiana. Los discursos de Arrio, bien articulados y aparentemente racionales, encantaban a algunos, pero causaban profunda indignación en los defensores de la ortodoxia. Nicolás, por su parte, sentía que aquella herejía no era solo un error intelectual, sino un ataque directo al misterio de la encarnación y, por tanto, a la propia salvación de la humanidad. Según la tradición, hubo un momento en que la paciencia de Nicolás llegó al límite. Durante una sesión en la que Arrio expuso sus ideas con excesiva osadía, negando con vehemencia la divinidad de Cristo, el santo se habría levantado, caminado hasta él y le habría dado una bofetada. Aunque este gesto pueda parecer impulsivo, nació del profundo dolor espiritual que Nicolás experimentaba al escuchar cómo se distorsionaba de manera tan grave la verdad de Dios. El concilio, sorprendido, interpretó inicialmente el acto como una violación de la disciplina eclesiástica. Nicolás fue temporalmente puesto bajo custodia y privado de sus ornamentos episcopales. Sin embargo, según antiguos relatos, durante la noche, Cristo y la Virgen María se le habrían aparecido, devolviéndole los paramentos como señal de que su indignación había brotado de la fidelidad a la verdad y no de una ira desordenada. Al día siguiente, los guardias lo encontraron misteriosamente vestido de nuevo como obispo, sosteniendo el libro de los Evangelios. Impresionados, los demás obispos vieron en el acontecimiento una señal del cielo y lo reintegraron dignamente al concilio. Este episodio, aunque envuelto en elementos de tradición piadosa, expresa una verdad esencial sobre San Nicolás. No soportaba ningún ataque a la identidad de Jesucristo. Su firmeza doctrinal no era fruto de la terquedad humana, sino de una profunda devoción al Verbo encarnado. Comprendía que, sin la plena divinidad de Cristo, nadie podría ser salvado, porque solo Dios puede redimir al hombre. Su posición teológica, por tanto, estaba movida por un celo pastoral y un amor genuino al pueblo que necesitaba la verdad para vivir la fe de manera íntegra. Durante los debates, Nicolás se unió a los grandes defensores de la ortodoxia, como San Atanasio, que aun siendo joven se destacó como el mayor opositor del arrianismo. Juntos, argumentaron que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, combatiendo con valentía la idea de que Cristo sería inferior o subordinado. Sus palabras, inflamadas por la convicción espiritual, contribuyeron decisivamente a la formulación final del credo niceno, que se convertiría en la base de la fe cristiana profesada hasta hoy. La inclusión del término consubstancial, homoousios, fue una victoria teológica monumental, garantizando que la fe de la Iglesia permaneciera fiel a la revelación divina. Nicolás dejó su huella espiritual en ese momento histórico, siendo recordado como uno de los pilares que ayudaron a consolidar la ortodoxia. Aunque el concilio estuvo marcado por intensos debates y largas discusiones, la presencia de Nicolás también aportó un espíritu de caridad y humildad que impresionó a muchos participantes. A pesar de su firmeza contra la herejía, trataba a las personas con respeto genuino, invitando siempre a la conversión y al esclarecimiento. No veía a los herejes como enemigos personales, sino como almas engañadas que necesitaban ser reconducidas a la verdad. Su equilibrio entre caridad y firmeza mostraba que la verdadera defensa de la fe no puede separarse del amor al prójimo. Su postura pastoral lo convirtió en una figura admirada no solo por su santidad, sino también por su sabiduría y moderación. Durante su estancia en Nicea, Nicolás también animó a obispos perseguidos, consoló a los más jóvenes y ayudó a aquellos que se sentían intimidados por el clima teológico del concilio. Muchos testimoniaban que, en su presencia, experimentaban paz y seguridad espiritual, como si Cristo mismo se hiciera sentir a través de él. Esa capacidad de transmitir serenidad
era fruto de su vida interior profundamente arraigada en la oración. Se retiraba con frecuencia para momentos de silencio, pidiendo a Dios que guiara sus pensamientos y palabras. El concilio, aunque fue un momento histórico decisivo, para Nicolás era también una batalla espiritual que exigía discernimiento y humildad. Al finalizar el concilio, cuando la condena de Arrio fue proclamada y el credo niceno fue ratificado, Nicolás sintió un gran alivio espiritual. Sabía que aquella definición traería seguridad a la fe de la Iglesia e impediría que futuras generaciones fueran confundidas por doctrinas erróneas. Sin embargo, también sabía que la lucha contra la herejía no terminaría allí. Arrio aún tenía partidarios influyentes y muchas regiones continuarían en conflicto doctrinal. Nicolás, no obstante, regresó a Mira con renovado vigor pastoral, llevando consigo la certeza de haber cumplido su misión con fidelidad. La unidad de la fe estaba preservada y él continuaría defendiendo la verdad con valentía, sabiduría y amor. Al llegar a su diócesis, fue recibido con alegría y profundo respeto por los fieles, que lo veían no solo como su obispo, sino como un defensor de la fe de toda la Iglesia. Compartió con el pueblo las decisiones del concilio, explicando con paciencia la importancia de la doctrina allí proclamada. Su capacidad de traducir verdades complejas a un lenguaje sencillo hizo que las personas comprendieran profundamente el significado del credo y la grandeza de la divinidad de Cristo. La comunidad de Mira, fortalecida por el liderazgo de Nicolás, se convirtió en un ejemplo de fidelidad a la ortodoxia cristiana. Así, el papel de San Nicolás en el Concilio de Nicea consolidó su reputación como ardiente defensor de la verdad y pastor dedicado a la fe del pueblo. Su presencia en aquel encuentro histórico no fue solo simbólicamente importante, sino espiritualmente decisiva. Era la voz de la tradición, de la humildad y del coraje, características esenciales para preservar el depósito de la fe. Este capítulo de su vida demuestra que su santidad iba mucho más allá de la extraordinaria caridad por la que se hizo famoso. También fue un gigante de la ortodoxia, un guardián de la doctrina y un ejemplo luminoso de amor por la verdad eterna de Cristo. Después del concilio de Nicea, San Nicolás regresó a Mira no solo como obispo, sino como una figura de autoridad espiritual reconocida en toda la cristiandad. Su presencia inspiraba respeto, confianza y serenidad, y los relatos sobre sus milagros comenzaron a multiplicarse de manera impresionante. El pueblo veía en él a un hombre verdaderamente tocado por Dios, cuya bondad era tan grande como su coraje. Uno de los episodios más famosos ocurrió cuando 3 oficiales militares del Imperio Romano, injustamente acusados de traición, fueron condenados a muerte sin cualquier prueba. Desesperados, se acordaron de Nicolás, a quien habían conocido anteriormente, y suplicaron su intercesión incluso a distancia. Según la tradición, Nicolás se apareció en sueños al emperador Constantino y al comandante responsable, exigiendo que los inocentes fueran liberados de inmediato. Al despertar, ambos, profundamente impresionados, obedecieron. Este hecho reforzó la creencia del pueblo de que Nicolás permanecía vigilante contra cualquier forma de injusticia. En otro episodio emblemático, 3 jóvenes fueron injustamente sentenciados a ejecución por un magistrado corrupto que había aceptado sobornos para condenarlos. Cuando Nicolás supo lo ocurrido, corrió hasta el lugar de la ejecución y, tomado por un celo santo, se colocó entre los jóvenes y el verdugo con el valor de un verdadero pastor que da la vida por sus ovejas. Confrontó al magistrado delante de todos, denunciando con voz firme su acto deshonesto y exigiendo la inmediata liberación de los condenados. El magistrado, avergonzado y temeroso, confesó su crimen ante la multitud. Los jóvenes fueron salvados y el pueblo fue testigo una vez más de que Nicolás no temía enfrentar a las autoridades humanas cuando vidas inocentes estaban en riesgo. La fama de Nicolás como defensor de la justicia se difundió rápidamente por Licia y por las regiones vecinas. Las personas veían en él un modelo de equilibrio entre misericordia y firmeza, alguien que acogía a los pecadores arrepentidos
pero no toleraba opresiones ni injusticias. Ese celo no era resultado de impulsividad, sino de su profunda unión con Dios, que lo capacitaba para discernir el bien del mal con una claridad interior extraordinaria. Su actuación como obispo no se limitaba a funciones litúrgicas, era también guardián de la moralidad, de la paz y del orden social, interviniendo siempre que vidas humanas estuvieran amenazadas por la crueldad o la corrupción. Otro milagro impresionante atribuido a San Nicolás involucra una terrible hambruna que asoló la región de Mira. Los barcos que transportaban grano hacia Egipto hacían escala en los puertos de Licia, y la población desesperada pedía ayuda a los marineros. Nicolás, movido por la compasión, solicitó a los comandantes que entregaran parte del trigo a las familias hambrientas. Los marineros se negaron inicialmente, temiendo castigos por alterar la carga oficial del imperio. Sin embargo, Nicolás les aseguró que Dios supliría todo lo que se tomara. Confiando en su palabra, los comandantes decidieron entregar algunos sacos de trigo. Cuando llegaron al destino final, para sorpresa de todos, la carga estaba intacta, exactamente con el peso original. En Mira, el trigo multiplicado sostuvo al pueblo durante 2 años enteros. El episodio reforzó la convicción de que Dios honraba la fe y la intercesión de Nicolás. Entre los innumerables relatos populares, uno de los más conocidos es el milagro de los 3 niños. Según la tradición, en tiempos de escasez, 3 muchachos fueron secuestrados por un posadero cruel que los mató para usar su carne como alimento. Cuando Nicolás visitó la posada, percibió inmediatamente la presencia del mal y ante el horror cometido, rezó con profundo dolor. Los niños resucitaron milagrosamente y corrieron a los brazos del santo, que los consoló y los devolvió a sus familias. Aunque este relato posea elementos simbólicos, representa la profunda fe del pueblo en la capacidad de Nicolás para restaurar la vida y proteger a los inocentes. Por ello se convirtió en patrono de los niños y símbolo de la ternura divina manifestada en la historia humana. La capacidad de Nicolás para transformar situaciones de desesperación en momentos de esperanza se debía no solo a los milagros extraordinarios, sino también a su presencia espiritual fuerte y acogedora. Sabía escuchar, aconsejar y consolar como pocos. Las viudas encontraban en él a un defensor incansable, los huérfanos eran cuidados con amor paternal, los marineros confiaban su vida a su protección y los pobres lo buscaban como alguien que jamás dejaba de compartir lo poco que tenía. Toda su vida era un reflejo del Evangelio vivido de manera radical y concreta. Dondequiera que iba, la paz parecía acompañarlo, como si la propia presencia de Dios se hiciera más perceptible en la atmósfera que dejaba a su paso. Otro episodio notable ocurrió cuando una terrible tempestad amenazó con hundir una embarcación repleta de pasajeros. Los marineros, desesperados, clamaron a San Nicolás, recordando su antiguo milagro en favor de los navegantes. De acuerdo con el relato, el santo apareció sobre las olas, calmando los vientos con un simple gesto y guiando el barco hacia un lugar seguro. Los pasajeros, atónitos, dieron gracias a Dios por su misericordia y proclamaron a Nicolás protector de quienes viajan por mar. Desde entonces, su devoción entre los navegantes se propagó por todo el Mediterráneo, siendo invocado hasta hoy por aquellos que enfrentan los peligros de las aguas. Con el paso de los años, la santidad de Nicolás se volvió imposible de ocultar. Aun intentando vivir con sencillez y desapego, su fama creció de forma irresistible. Personas acudían de lejos para pedir milagros, bendiciones y consejos. Algunos relataban que bastaba mirarlo para sentir la presencia de Dios. Otros decían que sus palabras penetraban el corazón con una fuerza que ningún discurso humano podría alcanzar. Nicolás, sin embargo, permanecía humilde, consciente de que nada hacía por mérito propio. Para él, todo milagro era obra exclusiva de Cristo, y él no era más que instrumento de la voluntad divina. Incluso anciano, su cuidado pastoral nunca disminuyó. Continuaba recorriendo aldeas, consolando a los enfermos y animando a los fieles a permanecer firmes en la fe. Los años habían dejado sobre él la marca de la experiencia, pero no reducían su energía espiritual.
Su rostro era sereno, sus ojos brillaban con compasión y sus palabras eran siempre medidas, llenas de sabiduría y amor. Nicolás sabía que su misión se acercaba al final, pero deseaba concluir su vida sirviendo como siempre había servido, entregándose totalmente a Dios y a su pueblo. Su corazón ardía de gratitud por la gracia de haber vivido cada instante como testigo del amor divino. Así la vida de San Nicolás, marcada por milagros, justicia y caridad, se convirtió en un verdadero ícono de la santidad cristiana. No fue solo un taumaturgo, sino un pastor que amó profundamente a su pueblo, un defensor de los inocentes, un amigo de los pobres y un guardián de la verdad. Su fama no era exageración popular, sino reflejo concreto de una vida enteramente entregada a Cristo. Cada milagro, cada intervención, cada gesto de misericordia mostraba que Dios actuaba poderosamente a través de su siervo fiel. Y a medida que se aproximaba la hora de su partida, el pueblo ya sabía que la memoria de aquel hombre santo permanecería viva por siglos, irradiando luz, esperanza y fe. Con el avance de la edad, San Nicolás comenzó a sentir que su misión terrena se acercaba a su fin. Aún así, no disminuyó en nada su ritmo de dedicación pastoral. Continuaba visitando a los pobres, escuchando a los afligidos, aconsejando a los jóvenes y consolando a los enfermos. Cada gesto, cada palabra, cada bendición que concedía parecía llevar un peso eterno, como si ya se estuviera preparando interiormente para el encuentro definitivo con Dios. Su serena presencia era percibida con aún más reverencia por los fieles, que sabían que estaban ante un hombre verdaderamente santo. Aunque su cuerpo mostraba señales de cansancio, su espíritu permanecía luminoso, lleno de fervor y amor. Muchos testimoniaban que, al acercarse a él, sentían una paz tan profunda que sus angustias desaparecían como nieve que se derrite al sol. A medida que su salud se debilitaba, Nicolás intensificó su vida de oración. Pasaba largos períodos delante del altar, conversando silenciosamente con Dios, agradeciendo el privilegio de haber servido como obispo y pidiendo perdón por sus limitaciones humanas. Comprendía que la santidad no consiste en no equivocarse nunca, sino en permanecer humilde, dócil al Espíritu Santo y siempre dispuesto a recomenzar. Ya no deseaba nada para sí mismo, ni reconocimiento, ni descanso, ni honor. Solo quería entregar su alma al Creador con la misma sencillez con la que había vivido toda su vida. Su rostro, aunque envejecido, parecía irradiar una especie de luz interior que impresionaba a todos los que lo visitaban en sus últimos días. Su muerte ocurrió hacia el año 343, en un clima de profunda paz espiritual. Los fieles se reunieron alrededor de su residencia episcopal, rezando, llorando y pidiendo a Dios que lo recibiera en su gloria. Nicolás, rodeado de sacerdotes y cristianos que lo amaban sinceramente, hizo la señal de la cruz con su último gesto consciente y entregó su alma al Señor. No hubo tumulto, ni tormento, ni agonía, solo un silencioso paso de este mundo a la eternidad, típico de los santos que vivieron en fidelidad. El pueblo comenzó inmediatamente a proclamar su santidad, y la ciudad de Mira se sumió en luto, reconociendo que había perdido no solo a un obispo, sino a un padre espiritual, un protector y un amigo fiel. Su sepultura fue acompañada por una multitud incontable. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos querían rendir el último homenaje a aquel que había tocado sus vidas con gestos de misericordia y palabras de consuelo. Muchos relatos indican que los milagros comenzaron a ocurrir ante su tumba poco después de su muerte, especialmente curaciones y gracias especiales concedidas a quienes lo invocaban con fe. La fama de estos signos se difundió rápidamente, atrayendo peregrinos de diversas regiones. La iglesia donde reposaba su cuerpo se convirtió en uno de los centros de devoción más importantes del Oriente cristiano, reforzando aún más la convicción de que Nicolás era verdaderamente un santo del Señor. Con el paso de los siglos, la devoción a San Nicolás traspasó fronteras y alcanzó al mundo entero.
Se convirtió en patrono de los navegantes, pues muchas embarcaciones testificaron su intercesión milagrosa. Se convirtió en protector de los niños, gracias a los relatos de rescates y milagros que involucraban a pequeños indefensos. Se convirtió en guardián de las familias pobres, por causa de la famosa historia de las 3 jóvenes salvadas por el dote providencial. Se convirtió en defensor de inocentes injustamente acusados, pues jamás toleró la corrupción ni el abuso de autoridad. Su figura atravesó culturas, lenguas y tradiciones, siendo venerado tanto en Oriente como en Occidente, algo raro y precioso en la historia de la Iglesia. En la Edad Media, su devoción floreció de manera extraordinaria. Se dedicaron iglesias en su nombre por toda Europa. Surgieron cofradías para promover su memoria. Las reliquias asociadas al santo se convirtieron en objetos de gran veneración, especialmente después de la traslación de sus restos mortales desde la ciudad de Mira hasta Bari, en Italia, en 1087. La basílica construida en su honor se convirtió en un lugar de peregrinación que permanece hasta hoy, atrayendo fieles de todos los continentes. Durante esa época, también comenzaron a surgir tradiciones populares asociadas a la figura generosa de Nicolás, especialmente la práctica de distribuir regalos a los niños en su fiesta litúrgica, celebrada el 6 de diciembre. Con el tiempo, la imagen de San Nicolás como protector de los niños y distribuidor de regalos evolucionó en diferentes culturas, dando origen a diversas representaciones. En regiones germánicas y nórdicas, las tradiciones locales incorporaron elementos del folclore y transformaron a San Nicolás en figuras como Sinterklaas y Nikolaus, celebradas con alegría y espíritu cristiano. Más tarde, estas tradiciones se fusionaron con costumbres de inmigración en los Estados Unidos, culminando en la figura cultural de Santa Claus. Aunque esta representación moderna haya sido distorsionada y comercializada, su raíz permanece profundamente cristiana. Un obispo santo que dedicó su vida a amar a los pobres, proteger a los inocentes y actuar con generosidad oculta. La Iglesia Católica siempre se ha preocupado por preservar el verdadero sentido de la devoción a San Nicolás, destacando que su santidad no se encuentra en la fantasía, sino en la caridad real, concreta y profunda que vivió. Sus gestos eran fruto del Evangelio, no del folclore. Su generosidad era un reflejo de la bondad de Dios, no de la imaginación humana. Y es precisamente esa autenticidad espiritual la que hace que su figura siga siendo tan amada. Los fieles no lo veneran por ser un símbolo cultural, sino por haber sido un hombre que encarnó la misericordia y vivió el amor cristiano con radicalidad. Es un ejemplo vivo de cómo la santidad transforma el mundo, comenzando por los gestos más simples. Hoy, San Nicolás sigue siendo uno de los santos más queridos de la cristiandad. Su nombre es sinónimo de bondad, justicia y esperanza. Millones de personas lo invocan diariamente, confiando en su poderosa intercesión ante Dios. Su historia es recordada en sermones, catequesis, libros y celebraciones, especialmente en el Adviento, periodo en el que su vida se convierte en inspiración para la práctica de la caridad y la preparación espiritual para la Navidad. En un mundo frecuentemente marcado por el egoísmo y la superficialidad, San Nicolás nos recuerda la importancia de vivir con generosidad, coraje y fe profunda. El legado de San Nicolás continúa vivo porque está enraizado en el Evangelio. No dejó tratados teológicos, no fundó órdenes religiosas ni realizó grandes hazañas militares. Simplemente amó. Amó con intensidad, con verdad, con humildad. Amó hasta el final, sin buscar gloria, sin esperar reconocimiento. Su vida fue un espejo de la compasión de Cristo, y por eso su memoria permanece imborrable. El mundo cambia, los imperios caen, las costumbres se transforman, pero la caridad auténtica nunca muere. Y mientras haya cristianos que deseen imitar el amor de Jesús, el nombre de San Nicolás seguirá siendo pronunciado con devoción, gratitud y alegría.